Hermanos, buenas noches. Es, como siempre, una gran bendición estar juntos, porque para mí, del video, a través de este medio, en mi corazón, yo estoy mirando tu rostro, a cada uno de mis hermanos. Eh, Quisiera tenerlos cerca. Estoy tan hecho a la congregación, tan acostumbrado, por decirlo de alguna manera, pero no es costumbre, sino una manera de vivir después de varios años y juntos estar en alabanza, en adoración y recibiendo la palabra juntos es una manera de vivir que es el cielo, es el reino de Dios que va en aumento y que nosotros vamos descubriendo paulatinamente. Pero esta noche continuamos entonces con nuestras reuniones. Esta será la segunda predicación en este conducto. Y sin más preámbulos, vamos a dar gracias, vamos a orar. Y yo te invito a que allí en tu lugar donde estés, inclines tu rostro y oremos junto a nuestro papá. Padre, queremos darte gracias esta noche porque una vez más estamos en tu corazón para escuchar la palabra que tienes para nosotros hoy. Nosotros hemos creído siempre que hay una palabra que está en tu corazón para cada tiempo, para cada oportunidad, para cada reunión. Tienes una palabra que tú sabes que nuestro corazón necesita. Ponemos esta enseñanza y nuestro oído, nuestro corazón en tus manos, en el Espíritu. Que sea tu Espíritu Santo el que traiga luz a nuestro entendimiento y podamos recibir esta palabra como tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estábamos hablando de eh, lo importante que es recibir la palabra, porque la confianza es fruto de oír la palabra. Entonces, la palabra da a luz la confianza. Pero hoy quisiera tocar un tema muy importante, de veras muy importante, porque eh, me doy cuenta que necesitamos los hombres, las mujeres, los seres humanos, los hijos de Dios, necesitamos una provisión. Y en estos días podemos darnos cuenta de que hace falta una provisión fuerte, una provisión extraordinaria, un abrazo, sentir el aliento cálido de la voz del Padre en nuestro corazón. ¿Por qué digo esto? Porque hay algo que quisiera yo eh, compartir esta noche y decirlo de la siguiente manera. Miren, me doy cuenta que eh, hay tanto que se oye, tanto que corre por distintos medios, dicen una cosa, dicen otra, se piensa de un modo, se piensa de otro, y corre mucha información, digamos, pero no siempre produce una, una bendición. Muchas veces produce todo lo contrario. Entonces, y estaba pensando en esto, creo que podemos decirlo de la siguiente manera. Miren, quiero decirlo con todo respeto y a la luz del Espíritu Santo y en el amor del Padre, porque lo que motiva esta enseñanza, como siempre, es el amor de nuestro papá y es lo único que deseo, que el amor del Padre se haga vida en tu corazón. Podemos decirlo de esta manera. Hay un virus más letal que todos los demás virus y es el virus del miedo. Y como el miedo se cuela de maneras muy fuertes, muy especiales, lo que quiero que veamos esta noche es que eh, en estos días puedo darme cuenta que necesitamos una verdadera desintoxicación de tanta información que solo ahonda el miedo, lo hace crecer. ¿Y cómo nos desintoxicamos de tanta información que solo produce miedo?
por medio del éxtasis del amor. El amor produce éxtasis. Y lo que quiero despertar hoy, hermanitos, lo que quiero que despertemos, necesitamos despertar a que Dios siempre, todos los días y a cada instante tiene una oferta de amor y que vivamos en el éxtasis del amor. Entonces, ¿cómo se purifican las cosas? Esto se sabe desde siempre. Si se quiere purificar, si se quiere terminar con cosas que están por ahí en un cuerpo, en un lugar, y se quiere purificar, se aplica el fuego. El fuego todo lo purifica. Y nosotros estamos hablando del fuego del Espíritu, el fuego del amor de Dios, el fuego del amor del Padre. Entonces, vivir en el éxtasis del amor. Eso es de lo que quiero que veamos hoy. Y para esto vamos a comenzar, miren, en el transcurso de la enseñanza vamos a ir mirando con claridad a qué nos referimos. Pero de repente va a haber frases un poco fuertes o arrebatadas para quien no esté muy acostumbrado a lo que vamos diciendo, pero en el transcurso de la enseñanza tendrá claridad y veremos cómo todo surge de un corazón que nos ama, de un Dios que está enamorado de sus hijos. Entonces, miren, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. La mente oscurecida por el miedo es el diablo. Efesios 4, miren, les voy a leer Efesios 4, 18, que dice de la siguiente manera. Un poquito antes, en el versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, otras traducciones dicen que ya no andes como los paganos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido. Otras traducciones, estaba checando otras traducciones de la Escritura, y miren cómo lo traducen. Algunas, la Biblia del Peregrino, por ejemplo, dice que ya no andes como los paganos con vanas ideas y la razón oscurecida. La Biblia llamada Biblia de América dice vacíos de pensamiento y oscurecida la mente. La Nueva Biblia Española dice con la cabeza vacía, con el pensamiento a oscuras. Bueno, de ahí tomo, de esto que dice Pablo, es por lo que digo. La mente oscurecida, ¿qué es la mente oscurecida? La mente que no está iluminada por el Espíritu Santo, por el amor de Dios. La mente, la razón, el pensamiento es bueno, no es malo en sí mismo, pero cuando la razón, cuando la mente, el entendimiento, no tienen una relación, no solo una relación, no están fuertemente iluminadas. Cuando la mente no está iluminada por el amor de Dios, por la palabra de Dios, por el espíritu de vida, por el espíritu de la verdad, la mente se oscurece, se entenebrece. Entonces, ¿quién es el diablo? Hoy lo que estamos diciendo. La mente oscurecida por el miedo es el diablo. Porque lo que habla es mentira. Una mentira que angustia y mata. A esto también la Escritura le llama la carne. ¿Qué es la carne? La carne no es más que cuando por distintas circunstancias, pensemos en Adán, Adán al separarse de la luz de Dios, de la luz del Padre, le entra el miedo. Y cuando en el hombre entra el miedo, su mente se entenebrece. Vayámonos despacio. A ver, mirando en el Génesis, Adán empieza a desconfiar del Padre, hace una como separación porque él empieza a tener una reserva acerca de Dios y si Dios se va a encargar de su vida. Y entonces al separarse,
en el corazón de Adán entra el miedo. Y cuando decimos Adán, ustedes saben que decimos el hombre en general, todo hombre. Sin la luz del amor del Padre, sin la seguridad del amor de Dios, sin la luz del Espíritu de la verdad, nos entra el miedo. Y eso produce una mente entenebrecida, una razón en oscuridad. Y ese es el diablo, esa es la carne. ¿Qué es la carne? La mente a oscuras que ha surgido de un hombre lleno de miedo. Y cuando escuchamos esa voz, lo que habla es mentira, y una mentira que angustia y mata. En cambio, y aquí a partir de aquí vemos lo positivo, ya dejemos esta parte que era importante, pero ahora vayamos a lo que nos compete de manera principal. El Espíritu es el que da la vida. El Espíritu Santo. Estoy pensando en Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da la vida. La carne, la mente en la oscuridad, para nada aprovecha. ¿Quién es el que da la vida? El Espíritu. El Espíritu es el que da la vida. Porque cuando el Espíritu habla, todo lo que habla es verdad. Todo lo contrario a lo otro. Cuando la carne, cuando la razón en tinieblas habla, todo lo que habla es mentira. Produce angustia y muerte. Cuando el Espíritu, cuando oímos la voz del Espíritu, ese Espíritu es llamado el Espíritu de la verdad, porque todo lo que habla es verdad. Y esta verdad, esta voz, nos pacifica, nos llena de paz, nos alegra el corazón y nos vivifica. Ve cuánta diferencia es como la luz y las tinieblas, de diferente, de distinto. Miren, estábamos recientemente hablando del Salmo 23 y le habíamos llamado el Salmo del Cordero. Y este salmo lo que canta es un canto de gratitud y de confianza, y lo que está cantando es que está declarando que en este hombre, en David, en ti y en mí, el que está pastoreando nuestra vida es el Padre, es Dios. Dios es mi pastor, mi papá es mi pastor, no me falta nada, no tengo miedo porque Él está conmigo. Entonces, ¿quién es mi pastor? Dios es lo que está declarando, y por eso es tan hermoso este canto en su sencillez. Y David, decíamos, ha entrado en un lugar, en un estado de su corazón donde de plano es el Nuevo Testamento. Casi son los labios de Jesús que está diciendo, mi papá es quien pastorea mi vida. En cambio, el Salmo 49, ves tremendo lo que dice el Salmo 49, versículo 14 en su primera parte. Vamos a buscarlo. Salmo 49, versículo 14. Es tremendo lo que dice. Como a rebaños que son conducidos al Seol, el lugar de los muertos, la muerte los pastorea. Está fuerte esto. La muerte es su pastor. En otras palabras, conforme a lo que venimos diciendo, sería que a estos hombres los pastorea la mente oscurecida, la mente entenebrecida. Entonces, no podemos dejar, a ver, retomemos y vayamos a lo importante. ¿Qué es lo que nos está diciendo hoy el Señor? Escuchemos. Jesús conoce nuestro corazón. Dios no está ajeno a lo que ocurre. Y muchísimo menos ajeno a lo más interior de ti, a lo íntimo de ti, hermano, hermana. Jesús está tan pendiente de tu vida. Él conoce perfectamente tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos. Lo que ni tú mismo conoces, Él lo conoce.
Y Él está mirando de qué manera traer consuelo, fortaleza, verdad y luz. Porque si nosotros nos dejamos que nuestra mente solo reciba la información que produce miedo, y no es malo informarse, ¿eh? No estoy diciendo que no hay que estar atento a las cosas que ocurren, a las recomendaciones, pero no más allá de lo que conviene. Hay que estar pendiente de una cosa, que el miedo no se quede a vivir en la casa que es nuestra propia vida. Y Jesús no lo quiere así, y por eso, a través de su Espíritu y de su palabra, Él nos hace libres. Conoces la verdad y la verdad te hace libre. La verdad es su amor, la verdad es su palabra. Entonces, no hay que quedarnos en el miedo, porque el miedo nos pastorea hacia el sepulcro, como dice aquí. Los pastorea la muerte, los dirige hacia el Seol. No podemos permitirlo. Dios no lo permite, mi papá no lo permite. No tengo miedo porque tú estás conmigo. Qué distinto. El Salmo 23, mi Padre es mi pastor. Él me guía por sendas de justicia, me abreva en corrientes de agua fresca, me lleva por pastos verdes, y aun cuando hubiera un valle de sombra de muerte, no tenemos miedo, porque Él es nuestro pastor, Él está conmigo. Qué distinto al Salmo 49. Entonces, ¿dónde está nuestra seguridad? A ver, detengámonos un momento en esta parte. Un día el mismo David eh, se le ocurrió en un momento en que el pueblo tenía una cierta estabilidad, una cierta paz, o una gran paz. En algún momento David considera que será bueno hacer un censo, contar cuántos soldados hay, con cuántas armas cuenta, con cuántas provisiones, hacer un censo, hacer como un inventario, digamos, y para saber. Entonces, cuando Dios mira esta situación, le dice a David que eso no estuvo muy bien. ¿Por qué Dios le dice que no estuvo bien? Veamos, ¿es tan malo hacer un censo? Veamos lo que el Espíritu nos quiere decir. Es como cuando nosotros decimos, ¿cuántos somos? Como cuando nosotros queremos hacer una congregación y nos estamos fijando en el número de congregantes, porque eso nos da como cierta seguridad y nos afirma a nosotros mismos, y podemos decir, hoy ya fuimos 20 o 100 o 1000 o 3000. Cuidado, 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 lo que dice el Señor a David. Le dice, eso, David, no está bien. ¿Por qué quieres saber cuántos son? Porque quieres basar tu seguridad en tu armamento y en tus soldados. No te preocupes de cuántos se congregan, cuántos asisten o cuántos suben, cuántos bajan, cuánto armamento. No pongamos nuestra seguridad en esas situaciones. Recordemos, por ejemplo, en el aposento donde están encerrados después de la muerte de Jesús, Juan capítulo 21, 20 o 21, ahorita se me va, pero los que están encerrados ahí son solamente 11, muy poquitos, pero en medio de ellos se revela Cristo resucitado, Jesús en la plenitud de su victoria sobre la muerte. Y les da su paz y les llena de su espíritu, porque dice, pasa a vosotros, y luego sopla y les entrega el Espíritu Santo, y finalmente los manda a compartir esa realidad de vida, de verdad y de luz. Como me envió el Padre, yo os envío a vosotros, dice ahí. Entonces, ¿dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestra seguridad? En el Espíritu.
Ellos eran muy poquitos, pero en medio de ellos se revela la resurrección, la vida que vence, y les entrega el espíritu de la verdad. Cuando David, las últimas palabras de David, ahora que estamos mencionando mucho a David, las últimas palabras de David fueron: el espíritu del Señor habla por mí y su palabra está en mi lengua. Hermosísimas palabras. El espíritu del Señor habla por mí, su palabra está en mi lengua. Quiere decir que el corazón de David y el corazón del Padre eran uno. Yo y mi Padre uno somos. Mi mente no está oscurecida. Mi mente, mis pensamientos, mi corazón están iluminados por el Espíritu de la verdad. La palabra del Padre es la verdad. Esto es lo importante. ¿Cuál es la obra más maravillosa, más excelente que ha hecho el Espíritu Santo? Es la encarnación. La humanidad de Jesús es la obra más excelente del Espíritu. Y por lo mismo, es también para nosotros la fuente de la más honda confianza al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad. Porque podríamos decir, miren, es como si dijéramos, miren lo que puede hacer el Espíritu Santo. ¿Y a qué nos referimos? A Jesús. Jesús desde su nacimiento, si nosotros leemos el principio de los evangelios, dice que por el Espíritu Santo es engendrado el Hijo de Dios allí, es puesto en el vientre de María, dice, por el Espíritu Santo, y lo lleva al desierto, y lo lleva a la sinagoga, y todo el tiempo Jesús es impulsado por el Espíritu. Jesús es la obra más perfecta, más maravillosa del Espíritu Santo. ¿Qué puede hacer el Espíritu? Miren a Jesús. ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo? Que el mismo Espíritu y vida de Jesús se revele en nuestras vidas. Solo el Espíritu Santo, que escudriña hasta lo íntimo de Dios, puede darnos la palabra más exacta y perfecta para llenarnos de paz, de alegría, de confianza y vivificarnos. Solo el Espíritu Santo, que escudriña hasta lo más íntimo de Dios, es el que nos da la palabra más exacta y perfecta para llenarnos de su vida. Necesitamos entonces una auténtica desintoxicación de tanta información que solo provoca y ahonda el miedo. ¿Cómo? Necesitamos la palabra del Espíritu de la verdad, el éxtasis del amor, el fuego del Espíritu que todo lo purifica. Y terminamos con esta idea, con esta verdad, inspirada por el Espíritu de la verdad. Miren, estas líneas son del Espíritu Santo. Me permito pedirle prestado a David sus palabras. El Espíritu del Señor habla por mí y su palabra está en mi lengua, para leerte este pedacito. El amor hace vivir en éxtasis, porque te centra en el otro, en el amado. Acuérdate que éxtasis es salir de uno mismo, ir hacia afuera. El amor te hace centrarte en tu amado. Ya no me centro en mí mismo. Canto, Padre, tu grandeza porque tú cantas la mía. Ya no necesito mirarme porque tú me miras a mí. La cumbre de la libertad, de ser libre de todo temor,
es esta: yo me ocupo, Padre, de ti, y tú te ocupas de mí. No es que me olvide de mí, sino que me dejé en tus manos que me aman. Y tus manos me cuidan más que yo mismo, a mí. Pues vamos a dar gracias a papá, hermanitos, hermanitas, y de mi corazón quiero decirte en el nombre de Jesús que solo el éxtasis tan entrañable, tan profundo, de despertar al amor de Jesús es lo que purifica nuestro corazón de todo temor, de todo miedo, de toda enfermedad. Dejémonos pues amar por Él. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer hoy por los hermanos, por nosotros mismos? Y hasta podríamos decir, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por Dios? Dejarte amar infinitamente por Él. Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra, por tu espíritu, por tu corazón. Papito amado, me abandono a las manos de tu espíritu, a tus manos, para que sea tu espíritu el que me guíe, el que me enseñe cómo compartir a través de estos medios electrónicos. Y también sea tu espíritu el que nos guía cómo recibir a través de estos medios, cómo en el espíritu poder sentirnos juntos, en un mismo sentir, en una misma voz, en una misma oración, en un mismo amén. Tú, Jesús, eres el amén. En ti se cumplen todas las promesas. Papito amado, enséñanos a vivir en el éxtasis del amor, el de tu corazón, el de tu seno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos estamos viendo el domingo y vamos a estar muy atentos, velando por nuestro corazón y dejando que el Padre, Jesús y su Espíritu nos tengan en un estado de éxtasis, quiero decir, en un estado de amor, de seguridad, de saber que Él cuida de nosotros. Nos vemos entonces la próxima vez, hermanos. Dios les bendiga.